puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Bueno, hoy tenemos una palabra de parte del Señor. Vamos a tener una palabra. Lo más importante es que a través de la radio tú te estás preparando, pero tenemos que aprovechar estos tiempos. Estos tiempos hay que aprovecharlos al máximo para predicar. Es aún todavía permitido en nuestra nación que podamos salir a predicar la palabra, que podamos salir a evangelizar, que nos permitan todavía hacer esto, y hay que aprovechar estos tiempos que todavía es muy fácil, ¿no? Es muy fácil hacer una campaña en un parque, en un estadio, en un lugar público, pero vendrán tiempos no solo sobre Bolivia, no solo sobre Venezuela, sobre Corea del Norte, sobre países comunistas donde es tan difícil predicar el evangelio, sino que a nivel global será muy, muy complejo. Y hoy le quiero hablar a usted de la importancia de estar llenos de Dios, de estar llenos de la presencia del Señor. Hay que llenarnos de Él, hay que llenarnos de su presencia, porque vamos a necesitar esa presencia todos los días de este año. Todos los días necesitamos la presencia de Dios, que es la que rompe, que es la que quebranta, que es la que sana. Y voy a partir hoy desde un pasaje muy prometedor que me hace a mí siempre pensar hacia dónde Dios nos quiere llevar, hacia dónde Dios quiere llevar la iglesia, hacia dónde Dios quiere que tú y yo caminemos este año. Comencemos con Marcos. Vamos a ir a Marcos capítulo 16. El Evangelio según Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos capítulo 16, versículo 17. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere alguna cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este pasaje me habla de varias cosas. Me habla de una autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros como iglesia. Dice la Biblia que las señales nos siguen a nosotros, no nosotros seguimos señales. No es bueno, no es sano para aquel creyente que se pasa la vida buscando las señales. Entonces viene alguien famoso, viene alguien reconocido y corre la gente buscando las señales. No, tú debes buscar a Dios, y la presencia de Dios traerá como consecuencia las señales. La palabra señal, la palabra prodigio, la palabra milagro habla de exactamente lo mismo. Es la intervención de Dios a través de un hecho sobrenatural favoreciendo a su pueblo. Es el curso natural de las cosas cambiada por el poder sobrenatural de Dios. Esa es una señal. Y la Biblia me enumera algunas de estas señales. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. El echar fuera demonios es bíblico. Es algo bíblico, es algo que forma parte del ministerio de Jesús en la tierra, el echar fuera demonios. Ahora, de esto de echar fuera demonios se ha hecho lastimosamente
un show mediático o un espectáculo. Creo yo firmemente que echar fuera demonios es bíblico, pero también echar fuera demonios tiene que ir acompañado de esa prudencia, de esa reserva con aquella persona que está siendo liberada. Liberada. Nada más incómodo que una persona cuando es grabada, es filmada en una liberación y luego la persona se ve, se observa, y quiero contarle que a veces es vergonzoso ver algunas escenas donde la persona está siendo liberada. Creo yo firmemente que la liberación tiene que ser una liberación reservada, prudente. De hecho, nosotros en la iglesia, cuando ministramos liberación, le ponemos una cita a la persona fuera del culto, fuera de donde esté más en privado. Normalmente las liberaciones las hacemos unas 2, 3 personas ministramos y se hace de manera privada, ¿no? Pienso yo que debe ser así. Es más efectivo, es más prudente, es más sabio. Luego dice la Biblia que no solo echaremos fuera demonios, sino que hablaremos nuevas lenguas. Ya hemos hablado muchas veces acerca del hablar en lenguas. Ahora, el hablar en lenguas puede ser algo verdadero o puede ser algo ficticio en mi vida. Puede ser algo que fluya de parte de Dios o puede ser algo que fluya de parte de mi propio corazón. El hablar en lenguas es una señal. Es una señal de que ¿qué? De que creo en Dios. Pero no es algo impuesto, no es algo provocado voluntariamente, no es algo que yo mismo pueda doblar o pueda expresar pensando cómo voy a hablar en las lenguas, sino que debe ser algo espontáneo, tiene que ser algo por el fluir de Dios. Yo no puedo decirte a ti, repite conmigo Ita Rabakende. Entonces ahí tú dices Ita Rabakende y ya estás hablando en lenguas. No, esas no son las lenguas de la Biblia. Y no voy a entrar en el tema de las lenguas hoy, pero es mucho más que eso. La Biblia habla de lenguas humanas y de lenguas angélicas o angelicales. Y la Biblia habla que cuando los apóstoles, los discípulos, estaban en el aposento alto y vino el Espíritu Santo y se derramaron lenguas de fuego sobre ellos, cada uno de ellos hablaba lenguas humanas conforme a las lenguas que conocía la gente en ese momento. Recuerde que en Jerusalén había mucha gente de muchas partes que habían venido precisamente a la fiesta de la Pascua en ese momento, y cuando los oyeron hablar en lenguas originales o lenguas nativas, decían, pero ¿cómo estos varones, si son judíos, hablan en nuestras propias lenguas? Así que el tema de las lenguas es mucho más allá de lo que tal vez nos han explicado o hemos aprendido de manera incorrecta. Dice también que tomaremos en las manos serpientes, y si bebiéramos cosa mortífera no les hará daño. Ahora, ese tomar serpientes, hay algunas sectas en Estados Unidos donde se traen literalmente cascabeles, se traen cobras, serpientes muy peligrosas, y ellos comienzan a hacer una danza allí y toman las serpientes apoyándose en este contexto del pasaje. Pues bien, ese tomar serpientes en las manos tiene que ver también con otro pasaje que dice que nosotros podremos pisar serpientes y escorpiones y no nos dañará. Ese tomar o pisar no significa que yo voy a coger una serpiente y la voy a pisar. Esto me habla de la guerra que yo tengo constantemente contra la serpiente antigua, contra Luzbel o Satanás o el príncipe de los demonios o príncipe de las moscas o Lucifer o como usted le quiera llamar según lo que la Biblia nos dice que es. Entonces, este tomar serpientes en las manos es un símbolo de la autoridad que tú tienes para destruir toda fuerza del diablo, para destruir toda acechanza del maligno, para destruir toda brujería, para destruir toda hechicería en tu vida o en la vida de otros. De hecho, le quiero contar que dice que podremos tomar cosas mortíferas y no nos hará daño, pero no que con eso significa que voy a coger veneno y adrede lo voy a tomar. Significa que si alguien quiere venir a echarte un maleficio, si alguien quiere venir a causarte daño a través de la comida y previamente tú has orado por los alimentos y los has santificado, eso no tiene poder en ti. Por eso es tan importante orar por los alimentos. Siempre tú no sabes la procedencia de muchas de las cosas que estás comiendo, a menos que te las estés comiendo en tu casa. Sin embargo, es importante siempre orar por los alimentos. Dice también que sobre los enfermos pondremos manos y sanarán. Sabemos y entendemos que la imposición de manos es delicada. No debo imponer manos a la ligera a todo el mundo
y tampoco permitir que me impongan manos a la ligera. Usted no deje que todo el mundo le imponga las manos y no le imponga las manos a todo el mundo. Sin embargo, la Biblia me ordena, me manda a que yo, una de las señales es que debo poner mis manos, no mis pies, sino mis manos sobre los enfermos. Y dice que los enfermos que sanarán. Eso es lo que resumimos como señales. Algunas de las señales que el Señor antes de partir le dijo a sus discípulos. Y esta palabra es una palabra para toda su iglesia de autoridad. Dios nos está dando una autoridad sobre los demonios, nos está dando autoridad sobre las enfermedades. Nos está hablando cuando hablamos en lenguas, nos está hablando de la comunión, de esa comunión que tendremos con el Señor más profunda. Cuando dice que podremos tomar cosas mortíferas o tomar serpientes, me habla de la protección, de que yo voy a ser protegido por Dios. De hecho, quiero contarle qué dice la Biblia de un hombre que fue mordido por una serpiente de manera involuntaria. Hechos capítulo 28, acompáñeme por favor unos libros más adelante. Y en Hechos capítulo 28 hay una historia muy impresionante del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, recuerde que fue un gran hombre de Dios, un tremendo hombre de Dios. Pero como hombre de Dios también tenía que pasar dificultades. Ahora, Pablo va en un barco. Pablo va hacia Roma. Pero dice la Biblia, lo puede leer en su casa, en Hechos capítulo 27, que Pablo viene una gran tempestad llamado Eurociclón o Eurociglón. Y esta tempestad ataca ese barco donde venía Pablo. El Euroclidón. Y esta tempestad comienza a arremeter contra el barco, comienza a arremeter contra la nave que venía Pablo. Y durante muchos días aquella nave está a la deriva en el mar. Usted sabe que cuando un barco está a la deriva, las olas lo golpean en todas las direcciones. Y esta gente está muy asustada porque se van a morir. Pero Pablo recibe la visitación de Dios y él les cuenta a los encargados, a los centuriones que venían allí en el barco, que nadie va a morir, que sí el barco se va a hundir, pero que ellos ninguno va a perecer. Así que ellos quedan náufragos y van a dar a una isla que se llama Malta. Y dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales o los nativos de la isla nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Ellos estaban náufragos, venían en una tempestad, venían en un tiempo difícil. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Ellos estaban ahí buscando calor. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿La mano de quién? De Pablo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Los nativos comienzan a mirar a Pablo y se dan cuenta que lo ha mordido una serpiente letal. Hay serpientes como la X, hay serpientes mortíferas donde su veneno en cuestión de minutos provocan un infarto, provocan hemorragias internas a aquella persona que es mordida. Y esto le ocurre a Pablo. Pablo no fue que él lo buscó, no fue que él fue a tentar a Dios. Al Señor tu Dios no tentarás. Entonces Pablo no fue que provocó la serpiente huyendo del fuego. Pablo está arrojando unas ramas al fuego. Y en este mover de ramas, una serpiente huyendo del fuego muerde a Pablo. Y todo el mundo dice: este hombre es un homicida, tiene que ser muy malo, tiene que ser muy perverso, porque se ha escapado de morir en el mar, pero ahora va a morir por causa de la mordedura de la serpiente. ¿Sabe algo? A nosotros los cristianos, la Biblia no nos promete que no pasaremos por circunstancias difíciles. La Biblia no te promete a ti que no pasarás por las aguas ni pasarás por el fuego. La Biblia dice que es necesario
cruzar por el agua y por el fuego, pero dice la Biblia que cuando pasas por el fuego no te quemará, y cuando pasas por las aguas no te anegarán o no te ahogarás en ellas. Ser cristiano no es sinónimo de ausencia de problemas. Tendremos problemas, tendremos aflicciones, pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido este mundo. No te preocupes. Dios no está diciéndote que no pasarás, pero sí te promete que estará contigo y te dará la victoria. Y todo el mundo comenzó a sacar conjeturas. Este hombre es homicida, este hombre es malo. Pero recuerde que la Biblia, el Señor antes de partir, había dicho, tomarán serpientes en las manos, y si bebieres alguna cosa mortífera no te hará daño, y esta serpiente lo muerde. Y todo el mundo está esperando que él muera inmediatamente. Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Usted ve a un Pablo que sale corriendo. Usted ve a un Pablo que comienza a maldecir. Usted ve a un Pablo que se siente triste porque lo mordió la serpiente. No. A veces la serpiente te herirá en el calcañar, en el talón, pero no serás destruido. A veces Satanás logra causar algún efecto negativo en nuestras vidas. A veces Satanás vendrá con todo su ejército. A veces Satanás arremeterá contra los hijos de Dios. Pero confiad, ninguna cosa mortífera te hará daño, dice la Biblia. Ahora, lo que el diablo usó para mal, en manos de alguien que cree, recuerde que el antídoto para el veneno era creer. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué tenía Pablo en su corazón? Fe, que ninguna cosa mortífera le haría daño. El antídoto contra el veneno de la serpiente. Hay una serpiente que se llama la mamba negra o mamba negra, y esta serpiente es mortífera. Y yo no sé cuál mordió a Pablo, pero los nativos de aquella isla dijeron, este hombre es malo, mira, va a morir, la justicia lo alcanza. No iba a morir. Ahora dice el versículo 5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Versículo 6, ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios con D pequeña. Ellos esperaron que Pablo muriera, esperaron que se hinchara, que muriera, pero ni lo uno ni lo otro. Hay gente esperando que el diablo te destruya, hay gente esperando que fracases este año, hay gente esperando tu derrota, hay gente esperando tu fracaso, tu enfermedad, hay gente esperando tu pérdida. Pero la Biblia dice que Pablo creía quién era su protector y su guardador. Y al ver a esta gente que Pablo ni se hinchó ni cayó muerto, cambiaron de parecer. ¿Sabes qué va a predicar este año por ti? Las señales que te acompañarán. Aquellos que te buscaron el mal, aquellos que buscaron tu caída, aquellos que aguardaron y esperaron por tu fracaso, al no verlo, creerán en Dios. Es necesario que este año las señales nos acompañen, y para esto es necesario creer. Ahora, ellos pasaron de pensar de él que él era un homicida a pensar que era un Dios. Mire cómo es el pensamiento del ser humano. Por eso es que la fama es tan peligrosa. Por eso es que es tan peligroso cuando la gente te alaba o te adula. Porque la gente tú puedes pasar de héroe a villano en segundos, como le pasó al Señor Jesús. Al Señor Jesús lo recibieron con ramas, diciendo Hosana al Hijo de David, cuando venía entrando en aquel pollino a Jerusalén. Pero horas después, la gente prefirió que liberaran a Pilato antes que liberaran a Jesús. Y aquí sucede lo contrario. Para ellos él era un homicida, Pablo era un homicida, pero ahora es un Dios. Dice el versículo 7, en aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio,
quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Ahora, Pablo pasa a hospedarse con el hombre más importante de Malta. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, dice la Biblia. Y dice que Pablo entró a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Aquí se está cumpliendo lo que dice la Biblia. ¿Qué hizo Pablo? Oró, pero también le impuso las manos. Pero lo más glorioso no es eso, sino que se sanó. Hecho esto, también otros en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Todo comenzó con un naufragio, con un acontecimiento negativo, desagradable. Pero Pablo era un hombre que entendía que aunque el barco se partiera en dos, su vida estaba en las manos del Señor. Pablo entendía que aunque hubiera una tormenta, en algún lado habría una isla para refugiarse. Pablo era un hombre que entendía que aunque lo había mordido una serpiente peligrosísima, su vida dependía de Dios. Y lo que comenzó mal ante los ojos del hombre, terminó bien, porque Dios así lo había determinado. Pablo fue un hombre que creyó, a pesar de que las cosas no siempre le salían como él esperaba. Pablo no estaba angustiado cuando las cosas se salían del control humano, porque él sabía que el control de su vida lo tenía Dios. Este año, que apenas comienza, tendremos muchas batallas por delante. Tendremos que atravesar muchas situaciones. Pero aunque tu barco se hunda y estés aferrado a una tabla, náufrago, en medio de la nada, Dios tendrá para ti un destino seguro. Dios tendrá para ti un lugar seguro donde su gloria será manifiesta. Usted no nota a Pablo renegando ni maldiciendo a Dios. Usted no nota a Pablo diciendo, ¿por qué este barco se hundió? ¿Por qué estoy bajo estas condiciones? Recuerde que Pablo iba preso en el barco. Él no iba de tour, él no iba en un crucero. Él iba a Roma a hablar con el emperador romano. Pablo iba acusado, iba como un reo. Sin embargo, Dios estaba con él. Nos han vendido un cristianismo donde no hay problemas, un cristianismo donde todo es fácil, un cristianismo de mentira. Ese no es el cristianismo real. Ahora, ¿qué promete la Biblia? Que si tú crees, Dios será tu guardador. Si tú crees, Dios será tu sanador. Que si tú crees, Dios será tu proveedor. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, hablemos de otro discípulo del Señor. La Biblia dice, hablando de Pedro, otro apóstol del Señor, que él también entendió la palabra que el Señor Jesús les había dado acerca de las señales, acerca de que las señales lo iban a seguir. Y sabe, me gusta la vida de Pedro, el Pedro renovado, el Pedro transformado, el Pedro que vio lo sobrenatural. Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Mire que en la Biblia de muchas formas encontramos que es necesario reunirnos en el templo a orar. Ellos iban al templo, ¿a qué? A orar. Podemos decir, y no oraban en la casa, sí, claro, pero no dejaban de asistir regularmente al templo a congregarse. De hecho, la Biblia dice que el Señor Jesús, por lo menos una vez a la semana, se congregaba. Iba al templo a escuchar la palabra, a aprender, entre comillas, lo que los demás le querían enseñar. Dice que iban como a la hora novena al templo a orar. Ahora, recuerde que la hora novena, para ellos el día comenzaba a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, de ahí comenzamos a contar 9 horas. Entonces podemos decir que era más o menos las 3 de la tarde, a la hora que ellos iban a orar. Y dice
y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. No se llamaba el cojo así, sino el templo, La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Había un hombre allí que tenía una necesidad, estaba postrado, era un hombre cojo de nacimiento, o sea, él había nacido con una deformidad, de pronto le hacía falta alguna parte de su pierna, algo no se desarrolló bien. El hecho es que este hombre no sabía qué era caminar de manera normal. Versículo 3. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Él comienza a pedir limosna, ese era su trabajo. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Cuando Pedro le dice que lo mire, el cojo pensó que Pedro le iba a dar limosna. Él pensaba que le iba a dar algo de dinero. Ahora, la limosna o la ayuda que se le daba a este cojo no iba a saciar o no iba a suplir su mayor necesidad, que era ser sano. Este hombre tipifica a muchas personas que están a la puerta del templo, que están a la puerta de la presencia de Dios, que están a la puerta en los atrios. Allí no están buscando a Dios como tal, están buscando un beneficio momentáneo, algo que los sacie en el momento. Pero Dios tiene para ellos una sanidad total, pero están allí, afuera, a la puerta. Y Pedro con Juan fija los ojos en él y le dice, míranos. Entonces él estuvo atento, dijo, me van a dar algo. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ahora, ¿qué estaba esperando el cojo recibir? Plata, oro, algo valioso. Pero Pedro tenía algo más valioso. Y aquí quiero enfatizar en esta palabra. Dice, no tengo plata ni tengo oro. No era que no oro, ¿no? Sino no tengo plata ni oro. Pero de lo que tengo, o sea, él sí tenía algo. ¿Qué tenía Pedro? Tenía presencia de Dios. Presencia de Dios. Este año, para sortear cualquier circunstancia adversa en nosotros, en nuestra vida o en otros que necesitamos, presencia de Dios. Y él lo mira y le dice, no tengo lo que tú esperas que yo te dé. No tengo dinero para darte, pero tengo algo mejor. De lo que yo tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué está reconociendo Pedro allí? Que no es por él, que hay un nombre que es sobre todo nombre, que en ese nombre es donde se deben efectuar los milagros, que en ese nombre es que los milagros se hacen reales. Y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y le da una orden, levántate y anda. Dos cosas que para aquel hombre eran difíciles de hacer. Dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó. O sea, Pedro lo toma y lo levanta. O te levantas o te levantas. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Este hombre, que tal vez tenía sus piernitas secas, deformes, torcidas, de pronto no eran del mismo tamaño, al instante cuando Pedro lo toma y lo levanta, al instante dice la Biblia que comienza a suceder un milagro. Comienzan a encajarse los huesos, los tejidos, los tendones, la piel. Comienza todo a volver a su diseño original. Recuerde que él nació con esta deformidad. Esto fue algo de nacimiento. Sin embargo, a Dios no importa si fue de nacimiento, si fue un accidente, si fue reciente o lleva muchos años así. Y aquí comienza a suceder algo poderoso. Lo que dice la Biblia.
Oraremos por los enfermos, impondremos manos y los enfermos ¿qué? Sanarán. Aquí estaba contando la fe del enfermo o la fe de Pedro. La fe de Pedro. Estas señales seguirán a los que creen. El enfermo ni siquiera tenía fe aquí. No tenía fe. Él estaba esperando dinero. Él era una persona acostumbrada a recibir limosnas. Él era una persona que necesitaba aparentemente que Pedro y Juan le dieran plata, pero ellos le iban a dar algo mejor de lo que ellos tenían. Y dice el versículo 8, y saltando, nunca en su vida había saltado. Se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El Señor nos dijo a nosotros, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Si nosotros este año caminamos en la dimensión del creer, las señales estarán allí. Las señales son la consecuencia de creer. De creer. ¿Sabe? Cuando la gente ve señales, ¿sabe qué ocurre? Viene temor y viene gloria para Dios. Tú este año no necesitas plata ni oro. Tú necesitas la presencia de Dios manifestada a través de su poder. ¿Sabe? No te enfoques en lo material. Este año nos vamos a enfocar en la presencia de Dios, de estar conectados a Dios. ¿Qué hubiese pasado si Pedro y Juan hubiesen llevado dinero? Le dan dinero. ¿Y qué? Al otro día hubiera seguido igual. Lo que sucedió es que lo que ellos tenían por dentro cambió literalmente el curso de la vida de este personaje. ¿Qué es un milagro? Es la intervención divina que cambia el curso natural de las cosas. Este hombre no tuvo que seguir más siendo un limonero, no tuvo que seguir más sufriendo humillaciones, no tuvo que sentir más el rechazo de la sociedad, no tuvo que sentirse más condicionado por su estado físico, sino que su vida cambió por causa de dos hombres que estaban llenos de Dios. ¿Sabe? Siempre tenemos algo para darle a la gente, siempre. Pero ¿qué tienes en el fondo de tu corazón? ¿Qué le dimos a nuestra familia el año pasado? ¿Qué le dimos a la gente que nos rodea? ¿Vida o muerte? Este año yo quiero que te levantes con Dios, que busques la presencia del Señor y que busquemos incansablemente esa llenura para cuando se necesite. Mire que aquí le he contado dos historias. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pablo no andaba bien con Dios cuando lo mordió la serpiente? Hubiera fallecido tal vez. Pablo no era que buscara a Dios en la urgencia. Pablo buscaba a Dios en todo tiempo. Hay cristianos que corren a Dios en la urgencia, en la catástrofe, en la calamidad, en la enfermedad, en el incendio. Una cosa es buscar a Dios en la urgencia y otra cosa es buscar a Dios siempre. Tú no sabes cuándo la mordida de la serpiente aparecerá, cuándo vendrá a morderte la serpiente. Pero si estás conectado con Dios, si estás en comunión con Dios, nada te hará daño, ninguna cosa mortífera, porque así está escrito. Aquí Pedro y Juan no sabían que iban a orar por un cojo de nacimiento, pero estaban llenos de Dios. Se habían abastecido de Dios en lo que se llama la comunión diaria. ¿Sabe que Mateo capítulo 13, versículo 12, ya para terminar, dice: porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado.
Mira el principio. Y esta es la historia de los talentos, ¿no? Dice, a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Dice que al que no tiene, pero es que alguien dice, yo no tengo nada. Algo tienes. Algo tienes. Así que el que tiene, el que busca la llenura, ¿qué dice Dios? Se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, el que no busca la llenura, lo poco que tiene, le será quitado. ¿Sabe por qué? Porque una persona que no valora lo que tiene, Dios no le puede dar más. Este año, cuando te llenes, comienzas a llenarte, vas a notar que Dios te va a dar más y te va a llenar más. Por ahí hay un dicho mundano que dice que la plata llama plata. La gente que tiene dinero es la que menos gasta. Todo el mundo le quiere dar. Si van a un restaurante, no se preocupe, es por cuenta del restaurante. Si van a comprar algún lugar, les obsequian. Antes para las marcas es un privilegio que esa persona les pagan para que usen ropa, accesorios, vehículos de tales marcas. Al que tiene, se le dará más. Y esto es en todo. Entre más te metas con Dios, ¿qué hará Dios? Más te va a dar. Y un día va a pasarte lo de Pablo, que cuando venga la serpiente, no te preocuparás. Nada te hará daño. Y te pasará lo de Pedro. De lo que tengo te doy, le dirás a la gente, y la gente recibirá las señales. Termino diciendo, Juan capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Padre, te doy gracias, ayúdame este año a dar fruto, para que me limpies y pueda dar más. Padre, ayúdame a llenarme de ti, y ayúdame, Señor, a creer. Si yo creo, las demás señales vendrán como consecuencia. Te doy gracias en el nombre de Jesús y declaramos desde ya que cualquier tormenta que se quiera levantar este año, cualquier tempestad, cualquier naufragio, cualquier derrota aparente, tú la usarás para tu gloria y para tu honra. Y todo esto, dice la Biblia, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios